Muy bien, vamos a continuar estudiando órdenes y ahora responde al orden heteróptera. Cuando hablamos del orden heteróptera, nos estamos refiriendo a todas las chinches. Así que de ahora en adelante debemos de saber que todas las chinches pertenecen al orden heteróptero. Hetero, ¿por qué le dice ese nombre? Porque hetero significa diferente y teros, alas. Es decir, que hay alas diferentes. De hecho, si recordarán, el primer par de alas, en el caso de las chinches, a ver si alguien recuerda, ¿cómo se le llama a este tipo de alas? ¿Alguien recuerda qué tipo de alas son estas? ¿Alguien me dice? Hola, hola. ¿Me dice alguien qué tipo de alas es esta? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, por favor? ¿Me dicen si me están escuchando? Sí, Bueno, se escuchan. bueno, entonces, ¿saben qué tipo de alas es esta? ¿No lo recuerdan? ¿Tipo de alas anteriores? ¿Quién Yo lo no me recuerda? acuerdo. Es Pues ya, hemielitro, no, es sí. correcto, es este, así es una mielito, o mielito como ustedes, o emérito le dicen algunos también. ¿Por qué? Porque fíjense que esta parte es dura, es ternina, es dura, y esta parte es membranosa. Entonces, por eso dice acá eh, hetero diferente y teros alas, entonces pero se llama heteróptera. A eso se debe el nombre. Estas son las patas, no vamos a confundir que estas son patas, y la forma que tienen es para una tipo mimetismo, de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Pero fíjense que también hay un detalle hay que mencionarlo, y es que anteriormente a las chinches se les consideraba hemípteras, y se consideraba que Heteroptera era un suborden. Pero ahora ya se habla de que Heteroptera es un orden como tal, ya no es un suborden de Hemiptera, porque de repente puede encontrar por ahí que diga orden Hemiptera y suborden Heteroptera. Pues ahora ya no se considera eso, ahora se dice que es orden Heteroptera. Es que antes se ponían juntos con los Homópteras en el orden Hemiptera, pero ahora ya son órdenes, cada uno es independiente. Existe el orden homóptera y el heteróptero. El homóptero es el que hablaremos en la próxima clase. Ahora estamos con el heteróptero, que son las chinchas. Bien, las chinchas como tal tienen sus propias características. Veamos cuáles son esas. En primer lugar, sobresale el estilete que ellos tienen, es decir, sus piezas vocales. Y es que resulta que todas las chinches tienen un pico que es picador, chupador, o como dice aquí, perforador. Usted puede decir picador chupador o perforador chupador, no, no hay problema. Entonces, todas las chinches tienen ese tipo de aparato bucal. Por supuesto, el tamaño del pico y el grosor va a diferir dependiendo del hábito alimenticio de la chinche, porque hay chinches que se alimentan de savia, otras de sangre, entonces, dependiendo de eso, el pico va a ser más corto, más ancho, más largo. Bien, el estilete está insertado en la parte anterior de la cabeza, o sea, ese pico está insertado en la parte anterior de la cabeza. Vamos a ver una imagen para que lo comprendan. Además, otra característica es que las glándulas presentan glándulas odoríferas en pares en su abdomen, especialmente en las ninfas y en el metatórax, en los adultos. Por eso es que muchas chinches, cuando uno las toca, emiten un mal olor, lanzan un mal olor. Es para alejar a los depredadores, ¿verdad? Es gracias a esas glándulas odoríferas, que en las chinches están en el abdomen y en los adultos están en el metatórax. Sus antenas siempre tienen 4 artejos y hay veces que tienen 2 escleritos intercalados. Así que estas son las características propias de los heterópteros, características que ellos tienen exclusivamente los heterópteros. Y acá estamos mostrando una vista dorsal y una vista ventral de una chincha. Note usted que aquí estamos mencionando esta parte, que es el pronoto, pero atrás del pronoto se forma un triángulo que es muy característico en chinchas, que se llama escutum, también conocido como escutel, este triángulo que va acá
es característico de las chinches. Entonces, acá del pronoto, el scrotum o scutellum. Es característico porque se nota bien el triangulito. Generalmente siempre grande y se nota bien. Estas son las alas que ya dijimos que son diferentes, tienen una parte dura y una parte membranosa, pero se llama heteróptera. Bien, esta es una parte dorsal. Vamos a proceder con la parte ventral y esto que está acá es el estilete. Observe de dónde sale, sale de aquí de enfrente y se viene dirigiendo. Está un estilete bastante largo porque esta chinche chupa savia, planta, entonces necesita introducirlo. Y ya sabemos de que el tórax comienza aquí y finaliza acá. Y este es el resto del abdomen. Estos que están acá, los puntos que están aquí son los espiráculos por donde el insecto respira. Aquí están sus órganos genitales. Creo que esa es la parte más importante que podíamos ver. Acá que debo como grip. Bueno, esta es también otra imagen donde se nos muestra nuevamente el pronoto y el escutelo también como así, escuto. Y aquí estamos viendo las patas con sus diferentes partes. ¿No? Y el pico, el rostro se lo dije también. Aquí está donde se inserta, que es el bácula, y aquí sale. Aquí estamos viendo desde posición dorsal y en posición ventral. Esta es otra chinche, nada más el propósito es de que comparen el scutum. Vean este scutum como es acá. Recuerden, el scutum está atrás del pronoto. Miren, observen cómo es. Es más pequeño, pero en este caso sí es. ¿Verdad? Es un escudo, eso que llama scutum, escutero. Pues ya lo dije que la primera parte de alas, o sea, las alas anteriores son hemiélitros, también le puede llamar hemélitros, no hay problema. Y eso sí, hay chinches que no tienen alas, entonces se les dice ápteras. Y también hay otras que las alas son bien pequeñas, no están bien desarrolladas, entonces se les dice brachyptera. Existen esos casos también. Aquí están, para hacer énfasis nuevamente en el hemiélitro, que no se nos va a olvidar que las chinches tienen hemiélitro y es característica muy particular de ella. Aquí está la parte membranosa y esta es la parte, perdón, la parte corácea o dura y esta es la parte membranosa. Veamos cómo está. ¿Cómo se llama esta región que estoy marcando en este momento? Esto que estoy marcando aquí, ¿qué es? ¿Quién me dice cómo se llama esta región? ¿Cómo se llama esta región que estoy marcando en este momento? Pronoto. Muy bien. ¿Y esta que estoy marcando acá, cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Escutelo. Scutum o scutelo, muy bien. Aquí para que vean mejor las alas, esta es la parte dura, la parte membranosa. Observen que el primer par es hemiélitro. El segundo es totalmente membranoso. Entonces la función del primer par es proteger al segundo par. Eso significa que estas alas no tienen mucha actividad en el vuelo. Esto sí, por eso las cuidan bastante. Y aquí está el scutum o escutero. Y este es el pronoto. Nuevamente, para que se nos vaya quedando bien. Entonces aquí apenas se ve la parte membranosa acá. Apenas se ve y esta es la parte coriácea. Miren, gran ovipositor que ella tiene, la hembra. Miren las patas, las tiene bien desarrolladas, el fémur. Si las tiene bien desarrolladas, entonces ¿qué hábito tendrá esta? Hábito alimenticio. ¿Qué tipo de hábito alimenticio tendrá esta 15? Esto nos dice la pista. ¿Qué será? ¿De qué se alimentará? ¿Alguna idea? Esto nos dice una pista. Miren el fémur bien desarrollado. Entonces, ¿qué significa? ¿Quién nos permite suponer esto? ¿De qué se alimentará? Es un depredador, pues, y tener así bien desarrollado el fémur le permite sostener la presa. Y entonces le inyecta el pico y le chupa la sangre. Hay unas, como les dije, que son ápteras. Aquí se considera que no tienen alas, aquí tienen unos vestigios de alas, pero no se les considera como tal, por lo tanto este es áptero. Estos son los telepatas. Miren, apenas se les nota aquí. Y hay otros que son brachypteros, porque las alas son cortas. Fíjense, hasta aquí llegan, ¿no? Hasta aquí llegan las alas, no cubren todo el abdomen, sino que
por aquí llegan nomás, entonces pero son bractípteras, alas cortas. En cuanto a su metamorfosis, pues estos insectos tienen metamorfosis sencilla, es decir, pavimentado. Cuando decimos pavimentado, lo recordaremos es cuando la pupa es terrestre. Observe usted que van varios instares. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que finalmente se convierte en adulto. Aquí ya se le desarrollan las alas y todo. Este es el caso de una bractíptera, de una áptera que no tiene alas. Pero si tratara de otra chinche que desarrollara alas, entonces se le notaran aquí bien las alas. Porque esta es la telepática. No tiene alas, semifractulares, así se llama. Esta sí tiene alas, o sea, observe usted que primerista, segundista, tercerista, cuartista, quintorista, hasta llegar al adulto. Y observe usted que el adulto presenta dimorfismo sexual porque este presenta esta mancha amarilla acá y este es completamente verde. Entonces hay un dimorfismo sexual entre la hembra y el macho. Así que recordemos que cada vez que va pasando de un estar a otro muda, ¿verdad? Entonces explique que hay 1, 2, 3, 4, 5 mudas. Aquí tenemos otra. Parece un rostro, pero no es. Entonces, después de figura hasta que se convierte en adulto. Pues, ¿de qué comen? Obviamente de cosas líquidas. Y esos líquidos pueden ser de plantas, de animales, o también de animales y de plantas, de cualquier cosa. Muchas suelen ser polífagas. Polífagas quiere decir que pueden atacar o chupar sangre en cualquier planta, no necesariamente sobre. Entonces los podemos catalogar como tófagos, tíboros, polenófagos, bicetófagos, zoófagos y zoofitófagos. Si usted tiene alguna duda qué significan esos términos, los puede buscar en la web, allí va a encontrar probablemente este en su puesto. Le puedes hacer tarea, investigue porque no lo hace. Investigue qué significa esto. Lo demás está fácil. Ahí está, bueno, está fácil también. Este probablemente el externo. Investiguen qué significa micetófago. De todo esto se alimentan los insectos, plantas, cada vez de composición, de polen, de animales y también de animales, plantas. Así que le va a caer de tarea investigar qué significa eso. Hay un detalle muy importante, ¿verdad? Que las chinches desarrollan un proceso que se llama como digestión externa, es decir, digieren el alimento externamente. Antes de entrar a su aparato digestivo, ellos lo digieren. Para ello, lanzan salivas que contienen enzimas, las lanzan sobre el alimento. Y entonces, dependiendo de lo que el animal come, así va a ser el conjunto de enzimas que tenga. No es lo mismo, por lo tanto, las enzimas que tenga una chinche que se alimenta de sangre a una chinche que se alimenta de fluidos vegetales. Son diferentes tipos de enzimas. Y el pico o el rostro va a variar dependiendo si se alimenta de plantas o animales. Observe este pico, es bien largo y observe que está parada sobre una hoja. Me voy a apurar a dar la clase porque aquí ya va a llover, entonces antes que no se pierda la comunicación, ya falta poco. Ya volviendo a la que dice corte de presentación, porque sí, ya viene una lenguaje, ¿verdad? Que no nos afecta. Por decir, ahí está el pico y está largo y está insertándolo sobre una hoja. Este es hematófago. Observe que en este caso el pico es más corto, mucho más corto. Esta chinche entonces captura la presa y le inserta ese pico y chupa su fluido. Y estas son depredadoras. Entonces, en este caso, el pico tiene que ser un poquito más largo porque se parece bastante a esto. Porque van a ¿cómo se llama? A chupar la sangre. Entonces cae en esto. Pero también esta lo tienen un poquito más largo por el tipo de presas que capturan. Entonces se requiere más largo. Hay una gran variedad de formas de vida, ¿verdad? La mayoría viven sobre la tierra, ya sea en ambientes húmedos, en ambientes secos, totalmente secos, ya madera con los pasos. Algunas presentan adaptaciones para vivir en ambientes húmedos. A veces se les conoce como especies hidrófilas, que viven en el agua, y están bien adaptadas a vivir en un gran amplio rango, desde cálido hasta seco. Y entonces, en ese caso, serían especies xerófilas. Este caso del escorpión del agua
en Lepidá, este vive en el agua. Las patas, ya lo dijimos, mira, este desarrollador fémur, significa que es una cazadora. Esto le puede servir para colocar su cuerpo, pero también para nadar. Le puede tener doble función. Esta es la bichuca del desierto. En el desierto más caliente del mundo, allí vive esta chinche, y donde hay la cantidad de agua que ahí hay es poquísima, y esta chinche ahí está, allí vive en ese desierto de Atacama, ahí en Sudamérica. Hay características que también tienen las chinches, por ejemplo, emiten sonidos para generar miedo a los depredadores. También hay otras que son tóxicas o tienen sabor desagradable, de manera tal que los depredadores prefieren mejor evadirlas. Otras emiten sustancias que son irritantes o que huelen mal, y esas sustancias son producidas por glándulas odoríferas. Justamente las glándulas odoríferas, esas secreciones que ellas emiten generalmente resultan de la mezcla de productos varios, que obviamente son de naturaleza química. Y la función puede ser varias, no solo uno. Pueden ser, por ejemplo, feromonas sexuales, feromonas de agregación, de dispersión o de alarma. Esta agregación es cuando una chinche, por ejemplo, emite el mal olor o el tipo de olor que sea, lo detectan otras chinches y llegan donde ella está. El propósito podría ser para explotar mejor un hábitat, para reproducirse, etc. También para dispersarse. Cuando hay muchas, pues, empiezan a lanzar olores para que se vayan, o de alarma, igual que como que si fueran abejas. Entonces, eso sucede también con las chinches. Algunas incluso lanzan sustancias que tienen acción en contra de los hongos, sea antifúngicos o antibacterianos. Esto sucede principalmente en aquellas chinches que viven en ambientes húmedos, porque ahí están propensas a llenarse de bacterias o de hongos. Entonces ellas también lanzan tienen sus propias medicinas que ellas mismas las fabrican, sus propias sustancias antifúngicas y antibacterianas. Por otra parte, también producen sustancias malolientes o pueden ser también irritantes, es decir, que te pueden quemar, que obviamente tienen una función defensiva. Las chinches obviamente se comunican y lo hacen mediante la emisión de hormonas. Y esta puede ser, como lo dijimos anteriormente, para acción sexuales. También emiten sonidos por estridulación. Estridulación significa que frotan dos partes de su cuerpo entre sí. Las chinches, por otra parte, presentan mecanismos defensivos que los podemos considerar de dos tipos, activos y pasivos. Veamos el caso de los métodos pasivos de defensa de las chinches. Aquí está involucrado el cuerpo propiamente de la chinche. Por ejemplo, ellas tienen estructuras lisas, redondeadas, y con eso lo que logran es de que si son atacadas por un depredador, se le logran zafar al depredador. Pero obviamente también existen depredadores que ya están adaptados a ese tipo de cuerpo, las chinches, y siempre las atrapan. Pero al menos logran esconderse del jugo, hasta, mejor dicho, liberarse del jugo. La otra cuestión es no moverse. Si ven que viene un depredador, quedan quietas, no se mueven. Ya dijimos que los insectos, lo que más les interesa no es ver, sino que el movimiento. Entonces, se quedan quietas, ver el movimiento les interesa a los conceptos más que ver de qué se trata, les interesa ver si algo se mueve. Entonces, muchas lo que hacen es que se quedan quietas, no se mueven, para que no sean atacadas, ya sea por otro insecto o por un pájaro. O sea, y obviamente también recurren a la cripsis o al mimetismo, que ya lo vimos en clase anterior. Por ejemplo, en este caso, vearle las patas, un efecto mimético para pasar desapercibido en el medio ambiente. Mire, esta se asemeja a una hormiga, entonces causa miedo, mejor no ataca. Bueno, esto que vamos a ver son métodos pasivos, pero existen métodos activos. ¿Y en qué se diferencian los activos de los pasivos? Bueno, que los activos del animal sí ya no depende de su cuerpo, sino que ya depende de las acciones que va a hacer. Por ejemplo, puede salir huyendo, puede dar picotazos, puede desprenderse apéndices de su cuerpo para emitir un pedazo de pata, por ejemplo, para emitir el depredador. Y también emitir sustancias malolientes o irritantes. Emitir también sonidos intimidatorios de paso. Es que las chinches están en todas partes. Eso implica que tienen diferentes formas de vida y de diversidad. Las hay terrestres, acuáticas, semiacuáticas y hematófagas. Esta es acuática, que las patas son zanjaderas y esto le permite caminar sobre el agua.
Mire, esta se mete dentro del agua, pasa su resto dentro del agua y lo que captura. Mire, estas también son acuáticas. Mire qué desarrollado tiene el fémur para poder capturar. Tiene patas nadadoras. Puede nadar. Para continuar, vamos a recordar algunas partes de las chinches. A ver quién me dice cómo se llama esta región. ¿Cómo se llama esta región? ¿Me dice alguien cómo se llama esta región? Pronotum. ¿Y esto? Escutelo. Ajá. ¿Y esto que está aquí, qué será? ¿Qué será esto? Alas membranosas. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de especies de interés agrícola. Debo decirles que son pocas, no son muchas, pero las hay realmente. Por ejemplo, una bien conocida es la Nasara viridula, familia Petitonidae. Esta chinche no es una plaga primaria, pero te puede causar problemitas, pero no es nada cosa. Lo que hace es que chupa la savia de las plantas y las debilita. Aquí están diferentes ísteres de su desarrollo ninfal. Miren el cambio de colores que tienen hasta convertirse ya en adultos. Es como les dije, en la plaga secundaria, se alimenta de savia, inyecta sustancias tóxicas, también puede atacar los granos. Y al atacar los granos, pues, claro, pierden peso. Y si quieren sembrar los granos, ya no germinan. Causa deformación en frutos y también causa manchas. Y eso hace que caigan prematuramente. A veces se nos caen en frutos de los árboles y no atinamos a qué es, probablemente sea porque las chinchas los han picado. Y eso se caigan. Hay otra familia que se llama Tingidae, y está una que se llama Leptodactylia en la caña, y está también Corituca, que ataca el plátano, la guanábana, algodón, papaya, tomate, sandía y otras más. Es esta cámara que más podemos decir. Su daño que genera es decoloración y amarillamiento de hoja. Decoloración, porque como chupa la savia, te chupa la fila. Y amarillamiento de las hojas, porque no es clorofila, entonces las hojas comienzan a ponerse amarillas y luego se secan. Estas son cachinches que están acá, la vamos a ver mejor aquí. Mire, chicha de encaje le dicen, porque pareciera el encaje de un vestido de novia, por eso le llaman así, chicha de encaje. Y veamos esta otra. Esta es la Corituca, son bien pequeñas. Y aquí está la famosa chicha de encaje, para que le veamos mejor. Y una de las más conocidas es la familia Poraidae. Esta es, para poderla diferenciar bien, digámonos bien en el protórax, en el pronotum, que es transversal, es decir, tiene un ángulo como de 45 grados, aquí como bajo. Entonces, aquí porque está dorsalmente no nota mucho, pero aquí sí se observa. Entonces tengo una ninfa. Entonces, esa es la familia Poraidae, una característica muy particular de la famosa Leptolosus sonatus, la chinche de patas laminadas. Probablemente ustedes cuando decidan conseguir cerca la van a conseguir porque tiene un ataca a un montón de cultivos, pero tampoco es, puede ser en unos casos primarios, pero generalmente no es tan peligrosa. La ligaire es la de la chinche de las semillas, las blisis. Son bien pequeñas, parecen hormigas, entonces uno puede confundirlas como si son hormigas. A veces están en el tallo de las ninfas. Como son bastante, chupan savia, retratan el crecimiento y muerte de la planta. Esta sí puede ser peligrosa y hay que mantenerla. Piroporidae, manchadores del algodón, Pistatis. Las piropórides siempre se distinguen porque llevan este cuello blanco acá, observa. Siempre que vean una chincha con este cuello blanco es una piroporidae. Esa es una piroporidae. Observa ahí, esa es una característica muy propia de. Bueno, esas son las de interés agrícola, pero hay unas de interés médico que las vamos a mencionar. Por ejemplo, en la familia Redúvide conocemos aquí a Rhodus prolixus. Ella es portadora de un profesor que se llama Trypanosoma cruzi y este transmite una enfermedad que se llama mal de Chagas. Esta enfermedad es bien peligrosa, pues si lo pica de esa chinche, los efectos se empiezan a ver muchas veces hasta 10 años después y están relacionados con daños al corazón. Así que cuando uno lo pica de una chinche, hay que cerciorarse de qué chinche pudo haber sido y si es una de estas, tiene que ir al médico. También está otra, diatoma biliata, igual transmite el mal de Chagas. Esta es otra que transmite el mal de Chagas. El Ministerio de Salud en el campo, si ustedes viven en el campo, probablemente los
¿cómo se llaman estas personas que trabajan en el Ministerio de Salud? No recuerdo cómo se llama. Los promotores de salud, ellos son promotores de salud. Ellos dan charlas sobre esta. Probablemente ustedes en el campo ya han recibido charlas sobre esto. Pero aquí estoy comparando una redúvide con una polaridad. Se parecen bastante y suelen confundirse. Pero para que no nos confundamos, nos vamos a ir nosotros a fijarnos en nuestro muerto. Observe este promotor como es y observe este como es. Este tiene una caída, una elevación como que se tomara un ángulo. Porque eso es como trapezoidal, como el trapezoide. En cambio, este no, son rectos. Eso nos diferencia fácilmente lo que es una polaridad de una redundidad. Porque se parecen bastante. Cuando hagamos práctica de laboratorio, ahí lo van a capturar. Y aquí está otra chincha que tiene 3 médicos, que es la similectularis. Pero el similectularis, el telepate no produce ninguna enfermedad, pero sí causa molestia, ¿no? A la aplicación, en las camas, generalmente en las camas de quita suelen haber, o de petate que casi ya no se usan. Pero hay partes donde probablemente las usen, entonces en los colchones a veces está también este chinche. En las ciudades grandes, que los colchones pueden generar problemas. Algunas familias que no tienen interés agrícola, pero como son conocidas, las vamos a mencionar. Por ejemplo, las velostomatidae. Ellos son depredadores carnívoros, ¿verdad? En otros países se las comen a ellas, en Asia, porque son bien grandes, entonces se las comen. Aquí no se comen, pero en otras partes se las comen. Este es uno ninfa. Son bastante luces para capturar la presa. Miren hasta una pequeña tortuguita es capaz de pasar. Esta tortuguita es muy chiquita y esta es capaz de hacerlo. Son bastante fáciles. En el caso de ellos hay una característica muy particular, que el macho es el que anda los huevos en su dorso. La hembra aquí se los pone y él ahí los anda para evitar que sean atacados por un depredador, porque si este ve un depredador o te da duro con el depredador o tiene más habilidades para esconderse, cuando la hembra tiene menos habilidades, entonces no se los pone ahí. Él anda con los huevos aquí en el dorso y ella anda allí. Está la de las caporidades que pinche sapovean, en realidad parece un sapo. Por eso le dicen chinche sapo. Esta es la de las caporidades, chinche sapo. No tiene ninguna importancia agrícola. Solo las estoy mencionando porque probablemente cuando colecten insectos, ustedes se conecten algunos, capturen algunos de estos, entonces así saben que se trata. Hay otras que se llaman guerridades. Estos patinan sobre el agua, caminan sobre el agua, pero tienen patinadores de agua o zapateros. Tienen pelos hidrófobos que les dan resistencia. Mientras las picaduras y gotas de agua son depredadores de insectos. Estos pueden caminar sobre el agua, porque tienen esos pelitos hidrófobos. Hidrófobos es decir que afines, quiero decir, rechazan los gases con agua, entonces les permite evita hundirse, y aparte de eso, las patas son zancaderas. Vean, esto significa una pata zancadera, porque creo que de eso no hablamos cuando decimos un tipo de patas. Son delgadas y son largas. Entonces, es como estos que salen en las fiestas patronales, ¿verdad? Es igual a esto, un zanco, eran zancos. Calamírides, que son chinches de las hojas. Una de ellas es Ligus. Navidades, que son los navis. Chinches de damisela, son depredadores. Están las navidades, que son chinches del algodón. No tienen importancia agrícola. Sinidades, estos tienen diferentes formas y por eso a veces cuesta clasificarlos. Y son de la manera sinidades. Casi todos se alimentan de plantas. Y bien, aquí terminamos. ¿Alguna pregunta sobre la clase de este día? La clase fue bastante corta este día. Menos mal porque ya está lloviendo. Yo no sé si ustedes está viendo, pero sí está lloviendo fuerte ahorita. No sé si nada más para terminar, si se me escuchó bien. Nada más díganos si se me escuchó bien la clase. Sí, ingeniero, se escuchó bien. Sí, Vale, bueno, entonces si hay alguna duda, si no, finalizamos ahorita. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay duda, entonces finalizamos ahora y pasen buenas tardes y tengan buen provecho. Con permiso, entonces. Profe, Dígame, le escucho. no sé si ha subido las diapositivas de la unidad 2 para irlas estudiando ya. Sí, no dejaré subir todavía porque como tenía examen este jueves, ¿verdad?
Pero sí, ya hay una prueba en la próxima, la voy a subir ahora, la voy a colocar ya en la ¿cómo se llama? En la carpeta. Recuerden que este jueves hay examen presencial. No lo olviden, se lo recuerdo nuevamente, este jueves hay examen presencial. Todas las presentaciones ya están en la plataforma Campus y también los videos ya están en Facebook. Recuerden, este jueves hay examen presencial. ¿Alguna pregunta sobre el examen que va a haber este jueves? Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a subir ya estas clases. Dígame, escucho. Una pregunta, y más o menos un promedio de preguntas, ¿cuántas irán a venir? No me recuerdo bien, pero porque no las cuento. Pero viene dividido en varias partes, viene a hacer contestar padres y todo eso. Entonces, pero está programado para que lo haga. Ese jueves solo examen va a haber. No va a haber actividad más que examen. Está programado para hacerlo en hora y media. Pero si se va a tardar más, pues no hay problema. Gracias, Inge. Bueno, más preguntas. Bueno, entonces, de nuevo, paso de buenas tardes, buen provecho, ciudad nacional. Con permiso, entonces.